Finalmente Fitzroy acepta la compañía de Charles Darwin, el cual sube a la expedición sin paga alguna. Es más, él debía pagar, le pide al padre que le banque o que le soporte el viaje durante los años que va a estar con una partida de plata de 30 libras anuales. El primer año Darwin gasta 200 y así sucesivamente. Toda la vida el padre de Darwin lo soportó, lo bancó, y una vez vuelto a Inglaterra, Darwin inclusive le pide, Carlos Darwin le pide que le compre una casa, y al final, bueno, es la casa que él vive el resto de su vida, que se llamaba Down House, la casa de Down, que estaba ubicada a unos 30 kilómetros al sur de Londres. Bueno, él va provisto con muchos materiales. Él había tenido unas excursiones muy interesantes, sobre todo en geología, alguna formación bastante en botánica. Él sube muchas etiquetas, sube instrumentos, microscopios y cuadernos para hacer las anotaciones. El viaje por supuesto que sale en 1931, en diciembre de 1931, demora un poco en salir, él se pone muy nervioso, inclusive le aparecen unas palpitaciones, y él en su autobiografía dice que él sospecha que iba a sufrir del corazón por esas cosas que tenía. Sube al barco, y una de las cosas que le pasa y que nunca le aflojó en los 5 años es el malestar que le causaba el barco, sobre todo que le daba lugar a vómitos, y eso lo tuvo que soportar durante los 5 años. Inmediatamente se hace muy amigo de la tripulación, con los cuales jugaba backgammon, jugaba ajedrez, y charlaba bastante, y también se gana la confianza de Fitzroy inmediatamente, lo cual pone en una mala situación a McCormick, que ni bien llegan a Río de Janeiro, McCormick se siente totalmente desplazado por Fitzroy, abandona el barco, vuelve a Inglaterra, y ahí Darwin toma el papel estelar de naturalista de este viaje, con el cual nunca cobró. Es así que llega a Río de Janeiro, visitan Montevideo, Uruguay, la Patagonia, Cabo de Hornos, en Chile presencia un terremoto, está en Perú, y llega a las famosas Islas Galápagos, donde observa cosas que le dan lugar, más otras cosas que observó en Patagonia y acá en Uruguay. No hay que olvidarse que él observó las mulitas o los tatúes, pero a su vez observó los fósiles de los cliptodontes, y ahí empieza a elaborar es el principio, la detonación del principio de elaboración de la teoría de la evolución. Darwin no era una persona cuantitativa, era una persona que tenía un gran poder de observación, y algunas personas hablan del método Darwin, que él lo hizo capaz que sin saberlo, pero era una persona que observaba, etiquetaba todo, escribía absolutamente todo, y uno se pregunta, hoy en día tenemos muchos medios, celular, para grabar, para sacar fotos, y muchas veces dejamos pocos registros. Darwin hizo un diario día por día del viaje, por eso se puede reconstruir en Uruguay qué lugares visitó, en qué lugares estuvo. Hay unas anécdotas muy sabrosas para contar la estadía de Darwin en el Uruguay, y por supuesto en muchos otros lugares. Estuvo en Tahití, después estuvo en Nueva Zelanda, Australia, África, pasó por la isla de Santa Elena, Ascensión, Brasil, y vuelve y regresa a Inglaterra. Cuando uno habla de Darwin, habla de muchos personajes, ¿tá? De muchos personajes que están asociados a él. Fitzroy, que fue el comandante, el almirante, padre de la meteorología, y la primera persona que hizo un experimento sociológico, porque lo que hay que destacar es que cuando Darwin sube al barco, había 3 fueguinos, es decir, 3 nativos
de Tierra del Fuego, del sur de acá de América, que habían sido, algunos dicen que secuestrados por Fitzroy, otros dicen que en realidad hay que tener en cuenta el contexto y él los había cambiado y no los había forzado, y se llamaban, en realidad eran 4, devuelven 3 y ahora les voy a explicar por qué. Eran Fuegia Basket, que quiere decir fuegia por fuego, basket por canasta, Jemmy Button, Button de botón porque lo cambiaron por un botón de nácar, York Minster y Memory Boat, o sea, memoria bote. Todos nombres que hacían alusión a algo muy, muy cotidiano, muy de que pasaba día a día. Y el experimento sociológico de Fitzroy era que había rescatado o secuestrado, como ustedes quieran decir, esos 4 nativos, se los llevó a cargo de él, y eso quiere decir a costo de él, de Inglaterra, por 2 o 3 años, los educó a costo de él, y la idea de él era devolverlos, y que eso iba a causar como una difusión de la cultura inglesa, y esos indígenas o nativos de Tierra del Fuego, maoríes, y eso provocó que la gente, la gente de origen anglosajona lo desterrara, y él finalmente se termina suicidando, él mismo se degolló. Es horrible lo que le pasó. Algunos dicen que también tuvo mucha influencia, que él era un creacionista, es decir, que todo lo había creado Dios, y en su camarote había dormido el que elaboró la teoría de la evolución, un poco lo contrario al creacionismo. Lo cierto es que Fitzroy se suicidó muchos años después, como 15 años después de que Darwin hizo la publicación de su teoría de la evolución en 1859. Por supuesto que esos son unos personajes. Después iban dibujantes y pintores en el barco. El primero era Augusto Earle, que fue el dibujante que eligió Fitzroy para realizar, para dejar retratado todo lo que ocurría en el viaje. Era una persona que tenía una experiencia brutal, vivía de hacer dibujos y había recorrido todo el mundo. Se puede decir que el viaje que hizo Darwin, él ya lo había hecho todo antes de subir al Beagle. Lo curioso es que cuando llega a Uruguay, un ataque de reuma y de asma horrible, lo inhabilitan y él tiene que dejar el barco y asume el rol de dibujante, otro dibujante que es sustituido y es elegido en Río de Janeiro por Fitzroy. Entonces, todos esos personajes confluyen en el viaje. A su vez, por supuesto, el ídolo de Darwin era Humboldt, Alexander von Humboldt, quien había escrito muchísimos libros, cuyo botánico era Amado Bonpland, Aimé Bonpland, y era el ídolo de Darwin. Darwin se había leído un libro, y cuando lleva a Río de Janeiro, porque Humboldt tenía una capacidad de escribir lo que veían casi prácticamente en forma de poesía. No solamente era un excelente naturalista y el padre de la biogeografía, o el padre de la ecología actual también, sino que además escribía muy bien. Y Darwin había leído sus libros, y cuando llega a Brasil y ve lo que Humboldt había descrito, dice: yo antes lo admiraba a Humboldt, ahora lo adoro. Palabras textuales de Carlos Darwin. En la vida de Darwin, como decía anteriormente, confluyen un montón de personajes. Humboldt, que era el admirado por Darwin, a su vez Humboldt
las cosas se van atando gradualmente, recorría montañas en Europa con Simón Bolívar. Y Humboldt lo asesoró a Thomas Jefferson, el presidente de Estados Unidos, en el tema de cartografiar México. Es decir, Estados Unidos ya estaba viendo el tema del tema de México. Thomas Jefferson en ese momento, y así silvanan muchos personajes, compra la provincia de Luisiana, que hoy abarca 11 estados americanos, y el que estuvo en la negociación de esa provincia era ni más ni menos que Napoleón. Entonces, hay muchos personajes que son contemporáneos, que vivieron en la misma época que vivió Darwin, como los que acabo de nombrar. Por supuesto que Artigas también fue contemporáneo, y Gregor Mendel. Gregor Mendel, que era abad de un monasterio, terminó siendo abad, era clérigo al principio, de la localidad de Brno. Los que han salido a cazar y tienen rifles verán que hay muchos rifles que son marca Brno, que es una ciudad de lo que era Checoslovaquia. Y Gregor Mendel había leído El origen de las especies y publicó un artículo que dio una conferencia. Después hablaremos profundamente de Gregor Mendel en otros programas. Publicó un artículo científico al cual él se lo mandó a 40 personalidades. Y cuando murió Darwin y se revisó la biblioteca, el artículo de Mendel estaba en la biblioteca de Darwin. Ahora, ustedes se acuerdan que los libros viejos muchas veces venían con las páginas unidas y había que pasarle un estilete para cortar esas páginas. Bueno, las páginas de ese trabajo estaban todas unidas, y eso significó que Darwin no había leído el trabajo de Mendel. Y uno se pregunta, ¿qué hubiera pasado si lo hubiera leído? Algunos dicen la cosa hubiera sido mucho mejor, otros dicen Darwin no era un científico, entre comillas, muy cuantitativo. Queda la duda si lo hubiera entendido, porque cuando Gregor Mendel dio su conferencia de lo que él había metódicamente estudiado durante 8 años con 8.000 macetitas, nadie preguntó nada. Nadie preguntó nada porque indudablemente nadie entendió nada. Me hace acordar cuando estuvo Einstein acá en Uruguay y dio 2 conferencias, a cuál de las 2 conferencias hubo más asistencia, pero nadie, absolutamente nadie entendió nada. Y eso me hace acordar a lo mismo. Lo cierto es que Darwin regresa de ese viaje, y ese viaje, hoy viéndolo a la distancia, representó, y me hace acordar como el hecho de haber estudiado un doctorado. ¿Tá? Existe lo que es la facultad, después uno puede especializarse haciendo una maestría, y cuando quiere generar un conocimiento inédito, hace un doctorado. Bueno, esto fue como una especie de doctorado para Darwin. Llega a Inglaterra, al poco tiempo le pide al padre que se le compre una casa, donde vive el resto de su vida en esa casa en Down House, una localidad al sur de Londres. Pero lo aqueja una enfermedad. Él, hasta que muere, a los 73 años, es aquejado por una enfermedad que le produce unos dolores brutales, que le evitó estar en contacto con lo bueno, como dice él, de la sociedad, y también con lo malo. Lo hizo, él trabajaba absolutamente todos los días en sus investigaciones. Se carteaba con Dios y todo el mundo. Leía muchísimo, vivía haciendo experimentos, y se supone que esa enfermedad que tuvo él puede haber sido el mal de Chagas a raíz de una vinchuca que lo picó estando él en Chile. Realmente no sé cómo saben que fue en Chile, por supuesto que lo picó una vinchuca ahí, pero lo podía haber picado también en cualquier lugar de acá de Latinoamérica. Lo cierto que él está 20 años colectando información, ¿tá? Colectando información para fundamentar su teoría, y cuando ya llevaba muchísimos años de colecta, le lleva un artículo para leer, de un tal Alfred Russel Wallace. Lo lee el artículo,
que venía desde el archipiélago malayo, porque Alfred Russel Wallace estaba en el archipiélago malayo, y cuando lo lee, ve que es la teoría de la evolución que él estaba tratando de terminar de darle los puntillazos finales. Se hace un acuerdo para publicar un artículo en conjunto, y hay que decir la verdad, Darwin era de Alcurnia y Russel Wallace no. Pero en realidad, en forma simultánea y por caminos diferentes, llegaron a la misma teoría. Posteriormente, Darwin publica su libro, que causó sensación, y siempre quedó como personaje reconocido Darwin, aunque Wallace era un excepcional naturalista con algunos detalles interesantes. Él estuvo acá en Latinoamérica, sobre todo en Brasil. Después se le hundió el barco, perdió todo lo que había colectado, tuvo 10 días a la deriva en el mar y volvió al archipiélago malayo, donde tuvo prácticamente 8 años trabajando, y tiene el récord, tiene 2 récords Wallace. El récord de mayor identificación de especies nuevas para la ciencia en un día, con 85 especies, y era uno de los tipos que escribía muchísimo, y prácticamente a lo largo de su vida se dice que escribió un artículo científico por mes después que tenía edad para hacerlo. Darwin, no obstante eso, escribió 17 libros, y esencialmente, y esto es una opinión personal, era un botánico. Escribió algunos libros sobre las plantas trepadoras, sobre plantas carnívoras, y bueno, como les decía, es un personaje que tiene muchas facetas para investigar, es infinita la información que hay acerca de él, así que, bueno, estaremos tratando este tema de su vida, sus viajes y la teoría en próximos programas, así que nos reencontramos a la brevedad.